Bien, el otro día estuvimos repasando los propósitos. Y sobre los propósitos, el propósito que tenemos para esta semana era hacer unas tareas. Bien. El tema es que se les van a juntar con las tareas de esta semana. Ajá, muy bien. Pero habíamos visto, la semana pasada habíamos visto 5 propósitos que nos podían ayudar para poder preparar un tema para un mensaje. Y habíamos visto evangelístico, doctrinal, devocional, consagración y moral. Habíamos visto, perdón, moral no, promoción. Promoción. Habíamos terminado con promoción la semana pasada. Claro, moral y alentador lo íbamos a dejar. Entonces, hasta acá yo quisiera saber si a ustedes les queda claro por qué es importante que nosotros podamos plantear, antes de preparar cualquier mensaje, dijimos que podía ser una apertura, un devocional, un sermón, una preparación de un tema para un campamento, para un retiro, para un culto de oración, lo que sea. ¿Por qué es importante que nosotros podamos plantear de antemano el propósito? Y porque si querés saber a dónde tenés que llegar, tenés que saber el camino. Bien, lo que nos iba a dar el propósito era decir, bueno, tal propósito tiene estos puntos y si yo me mantengo dentro de estos puntos, entonces puedo llegar a la meta. Recuerden siempre que cualquier mensaje que nosotros podamos dar, es indispensable saber cuál es la meta que nosotros queremos alcanzar con ese mensaje. Por eso vamos a ir aprendiendo algunos detalles que nos van a ayudar. Por ejemplo, para no quemar de entrada lo que nosotros queremos decir. O para no usar un ejemplo que después lo vamos a necesitar para la mitad del sermón. O cómo emplear una buena introducción que a la gente que nos está escuchando le pueda captar la atención y nosotros tengamos una introducción mucho más sencilla. Por eso, si ustedes, por ejemplo, observan, para mí uno de los comunicadores en cuanto a captar la atención de la gente con alguna historia o algo, es Dante Gebel. Dante Gebel tiene una forma de contar una historia, una ilustración, algo que pasó, tomar un hecho histórico y traerlo, y de ahí va a usar y va a sacar la temática que él va a emplear. Entonces, el propósito nos va a ayudar a saber sobre qué queremos hablar, nos va a llevar por un camino seguro y vamos a llegar a una meta clara. ¿Está bien hasta acá? Bien. Ahora, nosotros vamos a ver en esta noche los 2 propósitos que nos quedaban de la semana pasada. Y esto es interesante porque justamente estos propósitos el tema moral es uno de los temas que son más delicados de tratar en la iglesia. ¿Por qué? Porque uno se está metiendo con las costumbres o la vida que la gente tiene. Se está metiendo en las relaciones que las personas tienen. Por ejemplo, esto va a ayudar al creyente para que ajuste su conducta diaria
y sus relaciones sociales a los principios cristianos. Para eso va a servir que nosotros elijamos un principio, un propósito moral. Le va a ayudar a las personas a tener una mejor relación de matrimonio, una mejor relación padre-hijo, una mejor relación patrón-empleado, etc. Ahora, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un tema moral, tenemos que ser muy delicados a la hora de prepararlo, de no quedar nosotros metidos al medio. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le diga a Jorge, mira Jorge, vos matrimonialmente tenés que hacer así como hago yo, a que yo le diga, la palabra del Señor enseña sobre la convivencia matrimonial tal cosa. Lo que yo, excepto que nosotros contemos un testimonio o hagamos un ejemplo, siempre lo ideal es que al momento de preparar un mensaje, un sermón, el público, ¿no?, los que están oyendo, queden expuestos con la palabra de Dios, no conmigo. ¿Por qué? Porque la gente se va a enojar, o la gente se va, no sé, algún efecto le va a causar. Si yo los quiero comparar conmigo, más si nos conocen, si nos conocen, pero el punto es que todas las clases de sermones que nosotros podemos hacer de índole moral, siempre se puedan confrontar las personas con lo que Dios espera, con lo que Dios quiere. El buen predicador, el buen mensajero, va a ser aquel que trae el mensaje de Dios, no el propio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice esto. Y ahí es la persona y la palabra del Señor. No soy yo el que va a confrontar. Cuando a veces uno escuchar predicadores, sobre todo en televisión o por YouTube, de que hacen tanto espectáculo de su vida, con mis hijos y con mis negocios y con mi economía y con mi relación con Dios y con mi tiempo de oración y qué sé yo, yo digo, ¿cuándo nos va a permitir confrontarnos con la palabra? Porque en realidad yo por fe puedo creer lo que me está diciendo, pero si no tendría que vivir adentro de él para saber si lo que me está diciendo es cierto. ¿De acuerdo? En una oportunidad yo estaba cansado de que alguien se mostrara muy moral en una de las iglesias que estuvimos. Entonces, todo el tiempo, porque yo oro de madrugada y busco a Dios de madrugada, y antes que amanezca yo estoy arrodillado buscando el rostro del Señor. Y un cartel, pero yo digo un día, voy a ir a la casa a ver si es cierto. Si es cierto, oramos juntos. Y no pongo más en duda lo que dice. Así que yo tenía una motito, una zanelita en esa época. Voy hasta la casa y como 30 metros antes la paré a la zanelita. Apenas estaba amaneciendo, 6 de la mañana, así como un poquito antes de esta época. Así que fui despacito con la moto, la paré. Yo sabía dónde oraba él. De la puerta a 3 metros. Conocía su casa. Así que me arrimo despacito. ¿Me escuchan? No escuchaba nada. Así que capaz que estaba en silencio. Entonces, le golpeé la puerta. Si no hay ningún ruido, vos estás orando y te golpean de acá ahí en una puerta de chapa, es imposible que no escuches. Así que volví otra vez, un poquito más fuerte, y no estaba. Entonces eso me llevó a pensar,
que no es importante que los demás sepan si vos estás mucho tiempo en oración, mucho tiempo en lectura bíblica. Es un tema de vos y el Señor, porque la unción fluye sin necesidad de hacerle propaganda. ¿Sí? Si nosotros hablamos la palabra del Señor y la unción de Dios está en nosotros, sin hacer propaganda, fluye. Así que si en algún momento ustedes me escuchan a mí hacer propaganda, me dicen, Walter, ¿estás haciendo? Vamos a golpear la puerta. Van y golpean la puerta, Bien. No, que lloro en el fondo, hermano. Ah. Sí, en el fondo, cosa que si no. Bien, ahora. Meditación en el lecho. Esa está. La he practicado, La he practicado bastantes veces. Bien, nosotros tenemos varios temas para hablar morales. Acá tenemos algunos ejemplos. Matrimonio. Y si yo, por ejemplo, les digo, a ver, ¿qué tema les gustaría hablar a ustedes o escuchar sobre matrimonio? ¿Qué tema? A ver, díganme un tema. No te entiendo. Que el hombre ayude a la esposa. Era un chiste. No sé. No sé, El señor. matrimonio. ¿Qué cosa? Sí, sí. Alguna vez, No, está bien, lo que ella dice está bien. Si hay una necesidad, vamos a estar hablando después de la reunión. No, pero, por ejemplo, La convivencia. yo quiero saber cómo convive un matrimonio cristiano, ¿no? Entonces, sobre el matrimonio me gustaría escuchar, o yo voy a predicar, sobre la convivencia. ¿Qué otro tema les gustaría escuchar sobre el matrimonio? Seguramente tenemos La crianza de los hijos. alguna duda, algo. La crianza de los hijos, podría ser. ¿Cómo criar hijos sanos en la fe? ¿O cómo criar hijos obedientes? ¿O cómo criar hijos, aunque no sea? O sea, cada vez son menos los requerimientos. Pregunto, ¿se pueden criar hijos? Viste, pues ya después. ¿Qué otro tema les gustaría? El trato en el matrimonio, el marido y ¿Cómo es el trato? ¿Que Dios aprueba o que Dios que espera? Dios Por desaprueba. ejemplo. Que Dios desaprueba. A veces uno está equivocado y hace todas las cosas mal con el esposo y no es así. En la palabra que uno va aprendiendo no es así del trato. Bien, o sea, son temas sobre el matrimonio que nos gustaría saber. Sobre el divorcio, ¿es un tema que deberíamos hablar? Yo diría que no. Porque no tendríamos que llegar a ese lugar. Tendríamos que tratar de evitarlo. Pero bueno, sucede. Pero bueno saber. Y estaría bueno porque hoy en la mayoría de las congregaciones llegan matrimonios ya de Claro. primero, segundo, muchas veces. Nupcias, sí. O también para estar preparados, o sea, tener un familiar o amigo o alguien de afuera por ahí O de adentro. O de adentro que sufre eso. Pues, claro. O sea, y saber puede cómo, pasar. cómo hablarle. Sí, sí. O- Bien. Entonces, por ejemplo, queremos saber o escuchar o nosotros predicar sobre el divorcio. ¿La Biblia trata el tema? ¿Cómo lo trata? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué enseña el Antiguo Testamento? ¿Qué enseña el Nuevo Testamento? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué enseñaron los apóstoles? Es un tema interesantísimo, que no es común escucharlo. ¿Les gustaría escuchar alguna predica sobre adicciones? Pensamos alcoholismo, drogas, tabaquismo. Sin embargo, hay 300.000 adicciones más que algunos podemos estar metidos y que no queremos que nadie la sepa. Podemos estar metidos y no sabemos qué es una adicción. Entonces, cuando estos temas, que son temas muy espinosos, como la veracidad, cómo hablar con la verdad aunque me entierre hasta el cuello. No, los cristianos no hablamos con la verdad. Deberíamos. Deberíamos. Si ocultamos una parte de la verdad, ¿es mentira o cómo sería eso?
No vamos a entrar en ese debate, pero lo pongo, ¿no? Y que nos gustaría escuchar sobre esos temas. Sobre la honradez o la gratitud. ¿Qué es ser agradecido? Simplemente decirle gracias, gracias, o hay acciones que muestran mi gratitud. Mi gratitud hacia las personas está asociada con mi gratitud hacia Dios. Entonces, ¿cómo le agradezco a Dios para tener un estilo de vida de gratitud para poder ser agradecido con aquellos que me rodean? Entonces, cosas que nos gustaría escuchar. Fíjense ustedes cómo acá nosotros podemos empezar a abrir un abanico de temáticas para poder abrir nuestra mente para predicar variado. ¿Les gusta o no? ¿Eh? Ahora, esto es un desafío porque como todo necesita su práctica, necesita ejercitarlo, necesita prepararlo, buscar. Entonces yo digo mañana quiero hablar sobre el racismo y sus resultados. O sea, lo que está sucediendo en Medio Oriente es un problema racial de los pueblos, indudablemente. Religioso ni hablar. Pero ¿qué pasa con aquellos que no quieren a los negros? O que no quieren a los gordos. O que no quieren a los pelados. ¿Qué pasa? Porque hay actitudes nuestras. Yo un día hice una prueba. Estábamos con un amigo en Paraguay, en Encarnación. Estábamos esperando para tomar el colectivo. Yo digo, el argentino es racista. Yo creo que sí, pero lo voy a probar, digo yo. Porque me gusta así probar cosas. Así como Philip golpeó la puerta esa, me gusta probar cosas. Yo estaba con uno ahí y había paraguayas y muy lindas paraguayas. Entonces yo a propósito digo, ¿viste que linda aquella paraguaya? Sí, sí, aquella, sí. ¿Te casarías con una paraguaya? No, ni loco. O sea, ¿qué tiene de menos la paraguaya? No, porque estábamos en Paraguay, podemos estar en cualquier lugar. Chico, y uno con esa actitud no mostró que no se casaría con una chica de otra nacionalidad. La forma de decirlo, ya. Además podría preguntar, por ejemplo, si cristianos discriminamos a o sea, bueno, este era cristiano. Pero digo, a los homosexuales. Por ejemplo, ahora, nosotros no nos vamos a meter en ese tema porque no es el tema, digo yo simplemente si tenemos que hablar de eso, hay muchas cosas que a nosotros nos pueden pasar en la iglesia y que pueden ser para despertar en nosotros cuestiones. Porque, por ejemplo, nosotros creemos que Dios tiene su amor para todos, ¿no? De eso no tenemos duda. Ahora, ¿cómo la iglesia recibe cierta cantidad de personas con determinadas problemáticas? Dios es bueno y este fin de semana mandó 5 borrachos. Así como estaban. El tema no es perdón. Sí. No es que no las reciba. Yo, en mi corta experiencia y en poca lo que puedo observar, es que por ahí somos rápidos o le damos menos tiempo para que cambien, o queremos que cambien ya. No está mal, yo los veo, pero que cambien ya. O sea, y yo me pongo a pensar desde una persona que viene y que entra a la iglesia y tira el pucho en la vereda, o en un homosexual, o en cualquier tipo de persona que viene con una necesidad como pudimos venir nosotros, de a lo mejor no con eso, pero con otra cuestión. Ninguno vino limpito. Nosotros que nacimos en la iglesia, yo nací en un rincón de alguna iglesia. Probablemente haya sido esta, no me acuerdo. Pero cuando conocí al Señor, realmente yo tenía 15 años. ¿Y saben de los 0 hasta los 15 la cantidad de cosas que hice que no tenía que hacer? Pero al otro no le damos el tiempo para cambiar. Entonces, para que siga congregándose. y bueno, y ahí está el tema, por ejemplo,
que es tan importante hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque nos desafían a vivir un cristianismo práctico. Por ejemplo, si escuchamos sermones o enseñanzas o lo que sea sobre temas morales, nos van a llevar a temas prácticos que nosotros tenemos que rever en nuestra vida personal, en nuestra vida conyugal, en nuestra vida familiar, en nuestra relación con la sociedad, con la iglesia, con todo. ¿Sí? Entonces es importante temas morales. ¿Qué es el otro tema que nosotros teníamos ahí para ver? Alentador. Y el objetivo es dar herramientas bíblicas para fortalecer al oyente frente a situaciones comunes como las enfermedades, la desocupación, problemas familiares o cualquier otra clase de crisis personal. Entonces, ¿qué hace este sermón? Nos ayuda a los oyentes, y si nosotros nos toca predicar, le ayuda al oyente a saber que Dios siempre está y que alguna respuesta Dios va a traer. Lo que nosotros no tenemos que hablar más de lo que enseña la Biblia. Nosotros podemos tener una persona muy enferma y decir, bueno, por la palabra del Señor vamos a pedir lo que Él ganó en la cruz, que por su llaga nosotros fuimos curados y que en la cruz del Calvario llevó todas las enfermedades y dolencias. ¿Está bien? Nombramos la palabra. No, mira, yo te aseguro que vos te vas a salir de esta enfermedad. Si vos no tuviste una palabra de Dios segura, no lo digas como tuya. Ahora, si vos presentás la palabra del Señor y sobre esta palabra oramos para que Dios haga su voluntad, eso es diferente. Y no es falta de fe. Ahora, si Dios me habló a mí, Coto está pasando por una necesidad, y Dios me dice, decirle a Coto que se quede tranquilo porque yo lo sano. Listo, hoy le digo, Coto, quédate tranquilo que Dios te sana. Entonces, claro, pero yo tengo que estar seguro. Y si no, tengo que decir, Coto, lo que la Biblia nos dice es que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo acerca de Él con su nombre, Él puede responder. Vamos a ponernos juntos ahora y vamos a buscar esta promesa, que ya no es mi promesa, es la promesa de la Escritura. Entonces son mensajes alentadores que llevan a las personas a encontrar respuestas en la palabra del Señor. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Ninguna? Mejor así avanzar. Entonces, hermanos, lo que tenemos ahí en las notas, la formulación del propósito va a exigir 3 cosas. Ahí lo tienen en la hojita número 6. Un conocimiento de los propósitos generales de la predicación. Entonces, nosotros ya sabemos hasta hoy, que por lo menos podemos emplear algunos de estos 7 propósitos. Evangelístico, doctrinal, alentador, moral. ¿Está bien? Podemos usar cualquiera de estos. Si nosotros vamos a predicar en esta congregación, tenemos que conocer la congregación. Porque no podemos hablar de temas descontextualizados de la congregación a la cual le vamos a hablar. Por eso, si nosotros vamos a otra congregación, supongamos que estamos invitados a predicar a otra congregación, lo ideal sería hablar con el pastor previamente y preguntarle, charlar, cómo están, qué están haciendo, qué Dios les está hablando, cuáles son los resultados que están teniendo. Si uno puede visitar la congregación previamente, mejor, para ver cómo se desarrollan, se mueven. Entonces esto nos da el propósito justo para llevar la palabra. ¿Está bien? Pero es importante conocer. Ahora, si nosotros no conocemos la congregación, entonces lo que vamos a usar es la oración a full, más que nunca, para que Dios nos guíe. ¿Qué palabra llevo, Señor, a estos hermanos? Pero si nosotros vamos a dar algún tema espinoso, por decir así, justamente tenemos que conocer la congregación. ¿Está bien? Me queda Coto, no sé si me va a pedir, no, Coto. Y
¿A qué nos va a llevar el propósito? Y acá es un tema para mí siempre crucial. Nos va a limitar, nos va a autodisciplinar para perseguir un solo fin. No hay peor cosa que escuchar un predicador que pasa por el evangelismo, toca puntos doctrinales, de ahí se va a 3, 4 temas de consagración y termina hablando de nada. Si nosotros vamos al propósito y nos atamos al propósito, entonces vamos a lograr alcanzar la meta. Pero ahí dice un tema que es fundamental y es el tema de autodisciplinarse. Autodisciplinarnos. ¿Por qué? Porque tenemos la naturalidad de no esforzarnos por llegar a un fin. El otro día hablábamos un tema en la radio acerca de la disciplina. Y justamente, si alguien quiere lograr metas, tiene que ser disciplinado. No hay forma de lograr metas si uno no es disciplinado. Por ejemplo, hay algunos que han empezado a hacer ejercicio. Salen a correr 2 o 3 veces por semana, qué sé yo, punto. Dentro de unos meses vamos a ver si hubo disciplina o no. Entonces esto nos va a llevar, mirá, bajó tantos kilos, mirá cómo formó masa muscular, bla, 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 bla. Vimos que fue disciplinado. Si lo vemos igual que algunos de nosotros otros, no hubo disciplina. Pero el punto es llegar a disciplinarnos para lograr el objetivo. ¿Está bien? ¿Se entiende acá? ¿Seguro? ¿Me entienden todos? Bien. Teniendo en cuenta entonces estos puntos, podemos arribar a la meta. ¿Está bien? ¿Hasta acá? Podemos entonces arribar a la meta. Ahora, el mensaje, sí o sí, es indispensable que el mensaje sea bíblico. ¿Qué entendemos por un mensaje bíblico? ¿Qué entendemos por un mensaje bíblico? Lo que dice ahí está basado justamente en una correcta interpretación del texto de la Biblia. De eso ya el tema de interpretación sería otro tema para interpretarlo aparte. Pero ¿se acuerdan que el otro día hablamos de que, por ejemplo, si nosotros agarramos varias versiones, nos ayuda para tener una más correcta interpretación de un texto? ¿Se acuerdan que usamos el otro día el ejemplo de 2 de Timoteo 3:16? Procura presentarte a Dios aprobado. Yo no me acuerdo si es 1 o 2 de Timoteo, pero bueno, procura presentarte a Dios como obrero aprobado. Primera, que no tiene gracia, que no tiene de qué avergonzarse, sino que la versión Reina Valera dice que usa, la Biblia de las Américas, ahora dice que traza. Ahora, entre usa y traza son dos cosas totalmente distintas. Porque una cosa es de uso, como de uso personal, y trazarla es como enseñarle al otro la correcta interpretación de esa palabra. Entonces, leer diferentes versiones nos va a ayudar justamente a encontrar la interpretación más correcta. ¿Por qué yo aconsejo leer varias versiones? Porque cuando ustedes encuentren que cierto término se repite, supongamos que ven 5 versiones diferentes de Biblia, se repite el concepto en 3 por lo menos de esas 5, presten la atención. Si nosotros nos quedamos solo con una, esto nos puede causar algún tipo de mala interpretación. Entonces, por eso, al momento de que nosotros vamos a usar o vamos a predicar un mensaje bíblico, tiene que ver con una correcta interpretación del texto para decir lo correcto.
¿Está bien? Entonces, para esto necesitamos más elementos que simplemente la Biblia. Nos puede servir alguna concordancia, diccionario bíblico, comentarios bíblicos, comentarios exegéticos. Nos van a ayudar para darnos una correcta interpretación. Ahora, y acá sí nos vamos a empezar a meter en la cuestión de lo que sería poder armar un sermón básico, un sermón bien básico. Yo quiero saber si hasta acá tienen alguna duda para no avanzar. ¿Venimos bien hasta acá? Bien. Los sermones básicamente se van a dividir en dos clases. Se van a dividir en sermones textuales o sermones temáticos. De lo que ustedes leyeron en la hojita, ¿qué idea les da que un sermón sea textual? Por eso les damos la hojita con anticipación. El texto Está se relacionado. desarrolla simplemente en el texto que voy a predicar. En cambio, el temático puede sacar un tema de un libro o tiene un capítulo específico de ir a otro libro que habla del mismo tema. ¿Están de acuerdo ustedes con Santiago? El punto de partida del sermón es el texto en sí mismo, ¿no? Bueno, esa es otra historia, ahora nos vamos a meter en esa historia también. Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que Santiago explicó está bien. Si nosotros hablamos de un sermón textual, Parábola del sembrador, por ejemplo. la parábola del sembrador, ¿la conocen todos? Bien. Santiago nos acaba de decir que nosotros vamos a leer el texto y todo lo que vamos a explicar va a tener que estar asociado a ese texto. No nos podemos salir de ahí. O mejor dicho, no nos deberíamos salir de ahí. Nosotros leemos el texto y explicamos ese texto. Generalmente se usa, Santiago lo dijo perfecto, se usa para estos sermones textuales, por ejemplo, historias. La parábola del sembrador, David y Goliat, qué sé yo, la caída de los muros de Jericó. Y uno va a contar toda la historia o va a dar una enseñanza sobre ese texto. De ahí no se va a mover. A veces lo que se hace es el texto dividirlo, ahora vamos a hacer un par de ejemplos, el texto dividirlo para poder explicarlo, pero siempre basados en esa porción que leímos. ¿Se entiende? Ahora, cuando hablamos de un sermón temático, estamos hablando de que nosotros vamos sobre un tema, elegir textos, versículos, historias que tengan que ver con este tema. ¿Se entendió? Amén. Bien, porque miren que ahora vamos a hacer un ejercicio. Entonces quiero saber, si alguien no entendió, me dice por favor sin ningún temor que lo vuelvo. Lo que explicamos al principio, por ejemplo, Dante Gebel es más temático que textual. Bien, por ejemplo, Dante Gebel es un predicador temático. Él toca un tema, siempre toca un tema. Rara vez lo ha hecho, por ejemplo, lo ha hecho a veces, de predicar textualmente. Pero casi siempre lee el texto y termina en un tema. Él va a terminar. El paso es que no la quiere. No la quiere. Son una cosa. Por menos lo dice siempre habla. Ahí hay que hacer sanidad interior. Muchas cosas. Bien.
Yo preparé un breve ejercicio que después ustedes lo van a hacer con otro texto. Y hay un texto súper conocido que es Juan 3:16. ¿Está? Juan 3:16. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Todos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, mas tenga que. Bien, ahora, sobre este versículo, solamente voy a tomar este versículo y yo quiero escribir textualmente un sermón sobre Juan 3:16. Textual. No voy a hablar de ningún tema específico. Solamente quiero explicar Juan 3:16. Por ejemplo, yo me anoté algunas cositas. Lo primero que podemos nosotros hacer en un texto es dividirlo en partes. Cuando encontramos una coma, un punto y coma, nosotros podemos dividir el versículo. Entonces, si a veces ustedes están estudiando, aparece, por ejemplo yo, Juan 3:16a o Juan 3:16c en algún estudio. Bueno, eso significa que es la tercera parte de ese versículo porque quiere el autor o el que está haciendo referencia hablar solamente de eso. No resulta tan sencillo al principio, pero una vez que uno se acostumbra a dividir el texto, es mucho más fácil para estudiarlo, para enseñarlo, para aplicarlo, para entenderlo. Yo hice un pequeño ejercicio aquí que les quiero mostrar. Yo voy a dividir el texto entonces en un par de partes. Porque recuerden que yo a Juan 3:16 lo quiero predicar textual. Entonces, lo primero que encuentro o que voy a tratar de explicar es que eso también puede ser, yo lo hice así, eso también, a ver. El primer tema que yo quiero explicar en este versículo es que Dios amó al mundo. ¿Está? Segundo, que yo puse aquí en mi notita, porque me gusta hacer ejercicio así para mí, es que me hiciste dudar. Que amó al mundo, nos dio a su Hijo. Yo voy a ir explicando cada parte porque me voy a atar solamente al texto. Lo tercero que quiero explicar sobre esto, que es solo a lo que cree. Esta bendición, esto que yo voy a detallar en este versículo, tiene que ver con solo a los que creen. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Voy a explicar esto también. Por ejemplo, divididor. Entonces, yo explico textualmente ese versículo. A ese versículo le voy a sacar 5 inclusive. Si este lo separo, puedo explicar 6 cosas básicas sobre este versículo. Primero, Dios ama
incondicionalmente. Es una decisión, no es un sentimiento. No podemos meter en eso y hablar horas. ¿A quién amó al mundo? Y si está hablando del mundo, ¿de quién está hablando Dios? O acá Juan, ¿de quién está hablando? Entonces explicar que ama a todo, a toda la creación. No ama solamente a los que le buscan, no ama solo, ama a todos. ¿Qué hizo para demostrar ese amor? Envió a su hijo. ¿Cuántos tenía para matar? Uno solo lo puso. Toda su riqueza la puso por amor a quién? Al mundo. Para poder alcanzar ese amor, ¿qué hay que hacer? Creer. Explicamos cómo se cree, ¿sí? Lo que nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Romanos, varias cosas podemos usar para adornar esta separación de este versículo, con el objetivo de que los que creen no se pierdan y terminen sus días o termine su vida alcanzando vida eterna. Yo así explicaría un versículo en forma textual. Lo agarro al texto y explico cada parte del texto que leí. Por eso, si nosotros vamos a hacer un mensaje textual, no podemos agarrar una historia de 300.000 versículos. Porque ¿cuándo lo terminamos de explicar? Viene el rapto, después viene el Señor, nosotros ya seguimos con él, explicando lo que leímos. Por eso, si nosotros vamos a elegir una historia que es larga para explicarla, debemos ir contando. Supongamos que tenga 30 versículos, leemos 2 o 3, salteamos, leemos 2 o 3 más que unan la idea. En total capaz que leemos 7, 8, 10 versículos y resumimos los 30 versículos de la historia. Entonces eso nos obliga a que nosotros vayamos solucionando. Hay personas que leen muchísima cantidad y a veces es necesario, pero a veces no. Por eso el tema inclusive cómo uno lee, ¿se acuerdan que hablábamos en la clase 1 acerca de practicar en voz alta? Cómo uno lee, escucharse, si se puede grabar, grabarse es ideal. ¿Por qué? Porque entonces uno le da, mira, acá lo estoy nombrando mal, acá le puse un énfasis que no va, o le saqué un énfasis, o acá mira, había un signo de pregunta y yo lo pasé largo. Entonces nos ayuda, el grabarnos nos ayuda para poder identificar los problemas que tenemos. Entonces, así definiríamos textualmente, por ejemplo, Juan 3:16. Ahora, yo quiero el mismo Juan 3:16, le voy a borrar esto, ¿sí? ¿Quieren sacar una foto o algo? Para que les quede ejemplo, para hacer el ejercicio que tenemos que hacer después. Si no, lo borro y chao, total ya les quedó en la retina la idea. ¿Está? No. Correte vos. Ahí te borro. En Timoteo hay mucho para sacar textual. ¡Oh! Ahora vamos a hacer un par de ejercicios, porque yo quiero que ahora que lo ejercitemos. Eso es lo que me gusta a mí. Cuando dice, mas tú, hombre de Dios, y dice, huye de esto, haz esto. O cuando dice ser soldado. Sí, tenés para explicar. Ahora vamos a ver un tema, para mí, interesante. Ahora, con Juan 3:16, yo quiero hacer un sermón, pero temático. Y tenemos que buscar más versículos. No, solo con Juan 3:16. Sí, pero referente Un tema. a ese otro tema. A ese tema. ¿Cuál es el tema de Juan 3:16? El amor. El amor y la salvación. Vamos a elegir uno. Ustedes elijanlo. La fe también. Hay que- Pero el tema principal, porque va a hablar de varias cosas. Nosotros tenemos que enfocar un tema principal. Porque nosotros recién separamos
textualmente y nos encontramos por lo menos con 6 cosas para hablar. Explicar quién es Dios, quién es el mundo, quién es su Hijo, qué es creer, qué es no perderse, qué es la salvación eterna. Nos metemos ahí, no salimos más de ese versículo. Pero por ejemplo acá elegimos cualquiera de los dos. ¿Cuál quieren elegir? Salvación. ¿Quieren elegir la salvación? No, no sé. Ven acá. Y por el propósito de su amor fue darnos vida eterna. Claro, Es lo que dice ahí. claro. El propósito fue darnos vida eterna. Ahora, si vos llegás a decir eso de entrada, lo que más está haciendo. Y sí. Entonces acá el tema es, yo tengo que preparar un tema. Entonces, vamos a suponer, no, el tema principal es el amor. Pero, ¿por qué te borré salvación? Porque no existiría ninguna de las otras cosas si no existiese Dios. Porque, Dios es amor. ¿entienden? Entonces, el tema de todo Juan, de toda la Biblia, pero el tema de Juan 3:16 va a ser principalmente el amor. Ahora, yo quiero hablar sobre el amor y puedo hablar las clases de amor, puedo hablar de el atributo de Dios, puedo hablar de su manifestación. ¿Qué voy a enfocar yo de este tema para hablar del amor? Entonces, cuando yo agarro un versículo como este, yo digo, bueno, quiero explicar el tema de este versículo. Entonces voy a arrancar por dónde. Tratando de explicar quién es Dios. La clase de amor. Para poder entender lo grande que Él es, lo insignificante que yo soy, ¿está bien? Y cómo Él demostró su amor hacia mí. Las clases de amor, por ejemplo, que dice Mario, no lo podríamos usar acá. ¿Por qué? Si nosotros hablamos de las clases de amor, solamente para explicarlo, seguramente va a terminar en el amor ágape. Sacrificial también. Sí, pero indudablemente es un amor incondicional. Porque Dios no tiene condiciones. Y ahí sobre el tema del amor, solamente basándonos en este versículo, nosotros podríamos hablar de que Dios, en su amor para con nosotros es una el amor de Dios para con nosotros es una decisión, no un sentimiento. Dios decidió amarnos sabiendo que por ahí nosotros le podemos rechazar. Ahora, el amor, si nosotros queremos enseñar, por ejemplo en este versículo, acerca del amor de Dios, podemos hablar de las clases de amor. Vamos a terminar explicando el amor ágape y que este amor es una decisión que Dios tomó, porque decidió amarnos desde antes De la fundación. de fundar todo. Entonces, fíjense, solamente con Juan 3:16 yo puedo o explicarlo parte por parte, y eso sería un sermón como. Si lo explico parte por parte, ¿qué sería? Es más. Ah, no te más Vale, textual. Y si yo hablo del tema o de los temas que tenga ese versículo, Qué mal. ¿se entiende? Entonces, cuando yo decido predicar algo, por ejemplo,
Yo puse acá como tema principal el amor. Podemos tocar cualquiera de los temas que tiene Juan 3:16. Cualquiera de los temas. La entrega de su hijo, podemos hablar de muchas cosas. Pero nos vamos a abocar a solo un tema. ¿Está bien? Ahora, este tema, y ahí veía lo que dijo Esther, lo podemos vestir con otros versículos, con ejemplos del amor de Dios, y explicar con otros versículos más ampliadamente el amor de Dios. Pero no nos vamos a salir del tema, que el tema va a ser, en este caso yo elegí el amor. Si ustedes lo hacen, pueden elegir otro tema dentro de esto, la misericordia, pueden elegir, no sé, cualquier otro tema, pero se van a basar solamente en un tema. ¿Está bien? Bueno, nos vamos a tomar unos minutitos y vamos a hacer después un ejercicio. ¿Prefieren hacerlo solos o de a 2 o 3? Yo preferiría